Francisco concedió el permiso permanente para que los sacerdotes absuelvan el pecado del aborto, que hasta ahora podían autorizarlo solamente los obispos o el mismo Papa. Se trata de una extensión del permiso especial que había concedido en 2015 para el Año Santo de la Misericordia, que concluyó el fin de semana. La decisión está en la Carta Apostólica Misericordia et Misera, dada a conocer tras concluir el jubileo extraordinario. Francisco enfatiza que el aborto es un pecado grave, pero destaca que no existe ley ni precepto que pueda impedir a Dios volver a abrazar al hijo que se arrepiente. ¿Cómo va Dios a perdonar una persona que ¿cómo se llama? Que ya abortó a alguna criatura inocente, cuando todavía tiene ella deseos de vivir? Me parece bárbaro que el Papa haya enviado esa carta y que les otorgue el perdón a las mujeres, ¿no?, que abortaron. Yo creo que lo primero que debemos de hacer es concientizar a las personas para que no haya que abortar, sino si tienen relaciones que las tengan con precaución. Pues yo opino que el Papa no tiene la autoridad mundial para perdonar, ni mucho menos tiene la autoridad celestial. Pienso que el aborto pues se debe de evitar en medida que se deba de tener relaciones no lícitas. Concluye el año del jubileo en la Iglesia Católica, pero la misericordia, el perdón y la reconciliación deben continuar. Ese es el mensaje del Papa Francisco en su nueva carta apostólica. En una parte concede a los sacerdotes el permiso permanente para absolver a las mujeres y a los que hayan ayudado a realizar un aborto. Francisco deja claro que el aborto es un pecado grave y también subraya que las personas pueden arrepentirse. Este es el informe de Natalia Mendoza. Perdonar el pecado del aborto. Se trata de un permiso que en 2015 concedió el Papa Francisco de manera temporal durante el tiempo del Jubileo de la Misericordia, un año jubilar que concluyó este domingo en el Vaticano, cuando el Sumo Pontífice cerró la puerta santa de la Basílica de San Pedro y firmó la Carta Apostólica intitulada Misericordia y Paz. En ella, el Papa concede de manera permanente a todos los sacerdotes la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto. Y es una bendición en la que el Papa está abriendo puertas cada vez más, en la que está invitando a la gente, no tengan miedo, déjense sanar. Sabemos que un pecado del aborto lesiona gravemente a la persona y que necesita ser redimida y salvada la persona. Y eso se logra a través del sacramento de la reconciliación. El pontífice enfatiza con fuerza que el aborto sigue siendo considerado como un pecado grave, ya que, según dice, pone fin a una vida humana inocente. Pero recuerda que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir. El Papa dice, no quiero dejar de decir que ese es un pecado muy grave, pero precisamente porque es muy grave, quiero darle la oportunidad a las personas que hayan caído en este triste pecado de arrepentirse y encontrar las puertas abiertas de la Iglesia. Francisco exhorta a cada sacerdote a ser guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar a los penitentes. Lo que nos viene a decir el Papa es que el jubileo se terminó, pero la misericordia no está cerrada. Una iglesia compasiva, capaz de entender y perdonar los sufrimientos concretos de los fieles católicos. Esta es la orientación que el Papa Francisco desea dar con esta carta apostólica, que a partir de ahora entrará en aplicación en todas las diócesis del mundo. Para CNN, Natalia Mendoza, Roma. Los informes más recientes indican que a nivel mundial las cifras del aborto han disminuido en proporción al aumento de la población, pero ese no parece ser el caso en nuestra América Latina. Según un informe publicado en la revista médica The Lancet, América Latina es la región del mundo en la que más ha aumentado el número de embarazos que terminan en aborto en los últimos 25 años. Entre 1990 y 1994, el 23% de los embarazos terminaron en aborto. 2 décadas después, ese porcentaje aumentó al 32%. En 2008, 4.400.000 mujeres en Latinoamérica de entre 15 y 44 años interrumpieron su embarazo.
el 95% de esos abortos fueron inseguros. Según la Organización Mundial de la Salud, en ese mismo año, el 12% de las muertes maternas en la región se debieron a abortos inseguros. El 88% de los abortos en el mundo ocurre en países en desarrollo. Y la decisión del Papa Francisco ha provocado diversas reacciones en países como El Salvador, donde la legislación penal prohíbe el aborto en todas sus formas. Merlín del Cid, desde San Salvador, nos cuenta los detalles. En El Salvador, donde la justicia tiene tras las rejas a 22 mujeres por delitos relacionados con el aborto, las opiniones están divididas ante la facultad de los sacerdotes de absolver a los creyentes que se arrepientan de corazón de haber abortado. Está bien, digo yo, si él piensa así, los que lo siguen piensan así también, está bien. Si se arrepiente de corazón, es lógico, Dios está para perdonar al pecador, cualquier pecado que sea, Dios lo puede perdonar. No, porque imagínese que es un ser humano de que está destruyendo, pues, ¿verdad? Yo creo que no debiese perdonar. A mí no es bueno, porque fíjese que toda criatura tiene derecho a venir al mundo si es que Dios así lo quiere. Están haciendo los abortos y ellos no se tocan el corazón para hacerlo, pues. Y el papá no debe, pues sí, de permitir eso, pues también va. El primer hábitat que debemos cuidar es el perdón ampliado por el Papa Francisco ante el fin del Año Santo de la Misericordia, dice este sacerdote salvadoreño, no es exclusivo para quien aborta, sino también para el personal médico que lo ha practicado o incluso para una persona que aconsejó abortar. Durante el Año Santo, que concluyó el domingo, el padre Rafael Barquero, sin romper el secreto de confesión, nos dijo que había ayudado a por lo menos 10 personas que confesaron haber abortado en su juventud. Que en primer lugar tomen conciencia del pequeñito. Yo así les digo a la mamá, piense, ¿qué sería? Niño, niña, que le pongan un nombre, que lo bauticen, por decirlo así, que le pidan perdón. Y a partir de ese momento esa persona empieza a tomar un cambio. Lo que no cambia es la ley salvadoreña, que prohíbe todas las formas de aborto, y quien lo practica o participa como profesional médico puede ser enviado a prisión hasta por 35 años, si el caso es tipificado como homicidio. La indiferencia mata. Según los organismos que defienden los derechos de las mujeres, la ley debe tener en cuenta que en El Salvador, según sus estadísticas, cada hora 3 mujeres son víctimas de violación. El pasado octubre, en la Asamblea Legislativa, los diputados discutieron una vez más la posibilidad de reformar la ley para permitir el aborto cuando se trata de un embarazo producto de una violación, o cuando hay una malformación, o si la vida de la mamá está en riesgo, pero no tuvo el apoyo de todas las fracciones en la Asamblea Legislativa. Para CNN, Merlín del Cid, San Salvador. Y El Salvador no es el único país con leyes estrictas contra el aborto en América Latina. Vamos a ver un mapa que nos muestra cómo se dividen los países en torno a la legalización del aborto. Me encantan las cordilleras, como en mi época escolar. En color rojo se indican los países donde el aborto está totalmente prohibido o sin excepción legal, explícita, para salvar la vida de la mujer. Esos países son Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En color naranja están indicados los países donde el aborto está prohibido, pero se permite para salvar la vida de la mujer en caso de riesgo. Esos son Antigua y Barbuda, Brasil, Dominica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela. México se encuentra entre esos países, pero algunos estados han añadido otras causas para permitir la interrupción del embarazo. En morado o en violeta, en lila, están aquellos países donde el aborto está permitido con restricciones. Estas son para preservar la salud física y la vida de la mujer. Esos países son Argentina, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Perú y Uruguay. Además, para preservar la salud física y mental, el aborto está legalizado en Colombia, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Barbados, Belice, San Vicente y las Granadinas añaden además las razones socioeconómicas. Y en color verde, los países donde el aborto es legal sin restricciones. Allí lo ven ustedes: Estados Unidos, Canadá, Cuba, Guyana y Puerto Rico. A sus feligreses el perdón de forma indefinida por haber practicado el aborto, pecado que la Iglesia Católica castiga con la excomunión. La absolución solo era posible con la autorización de un obispo o del Papa.
no pensatelo. El Papa quiere que los sacerdotes pues lleven a cabo ese ejercicio de la misericordia, para que nadie pierda la esperanza de que Dios le perdona. El aborto sigue siendo un pecado grave porque pone fin a una vida humana inocente, dice el Papa en su carta apostólica presentada esta mañana en el Vaticano. En este sentido, nada cambia. Y de hecho, en la Iglesia Católica, cometer un aborto o participar en él supone la excomunión y así va a seguir siendo. Questo crimine horrendo. Es un crimen horrendo, un pecado gravísimo, una responsabilidad grande, dijo ayer el Papa en esta entrevista. Pero al mismo tiempo Francisco añade en su carta que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar si hay verdadero arrepentimiento, y pide a los sacerdotes que sean acogedores, comprensivos, generosos. Y es en este contexto en el que el Papa da el paso de extender la capacidad de perdonar que tienen los obispos a todos los sacerdotes, algo que en realidad ya se ha estado haciendo durante el jubileo y que también ayuda a que quien ha pasado por esto no tenga que sumar la dificultad de la confesión a su drama particular. Hace algunos meses, en otros documentos, el Papa ya explicó que había conocido muchas mujeres que llevaban en el alma la cicatriz de esta agonizante y dolorosa decisión. El Papa Francisco sigue la ruta de la reformación de la Iglesia Católica para convertirla en una iglesia más incluyente y personal. Este lunes, mediante una carta apostólica, Francisco extendió de forma indefinida un poder especial para que sacerdotes en todo el mundo puedan perdonar el aborto. Según Francisco, no existe ningún pecado que esté fuera del alcance de la misericordia de Dios si existe el arrepentimiento sincero, pero hizo hincapié en que el aborto para la Iglesia Católica sigue siendo un grave pecado. En la carta apostólica escribe: quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida humana inocente. Para la Iglesia, esta medida es parte del Jubileo de la Misericordia, un documento con indicaciones concretas, reconciliación y perdón. Pero pese al sentimiento de unión y perdón, hay opiniones a favor y en contra sobre el tema dentro y fuera de la Iglesia. Escuchemos. Y es una bendición en la que el Papa está abriendo puertas cada vez más, en la que está invitando a la gente: no tengan miedo, déjense sanar. Sabemos que un pecado del aborto lesiona gravemente a la persona y que necesita ser redimida y salvada la persona. Y eso se logra a través del sacramento de la reconciliación. El Papa dice: no quiero dejar de decir que ese es un pecado muy grave, pero precisamente porque es muy grave, quiero darle la oportunidad a las personas que hayan caído en este triste pecado de arrepentirse y encontrar las puertas abiertas de la Iglesia. ¿Cómo va Dios a perdonar una persona que ¿cómo se llama?, que ya abortó a alguna criatura inocente cuando todavía tiene ella deseos de vivir? Me parece bárbaro que el Papa haya enviado esa carta y que les otorgue el perdón a las mujeres, ¿no?, que abortaron. Yo creo que lo primero que debemos de hacer es concientizar a las personas para que no haya que abortar, sino si tienen relaciones que las tengan con precaución. Pues yo opino que el Papa no tiene la autoridad mundial para perdonar, ni mucho menos tiene la autoridad celestial. Pienso que el aborto pues se debe de evitar en medida que se deba de tener relaciones no lícitas. La pregunta es: ¿qué pasa cuando lo espiritual, lo religioso, cruza la línea de lo legal? ¿Podrá el mandato del Papa inspirar a países latinoamericanos a cambiar duras leyes contra el aborto? ¿Qué pasa cuando la Iglesia avanza más rápido que el hombre? La pregunta es válida cuando uno observa las leyes de aborto de nuestros países. Por ejemplo, los países destacados en color rojo en este mapa: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Paraguay, Chile y Brasil prohíben el aborto y solo en algunas instancias es permitido para salvar la vida de una mujer o por violación. En El Salvador, sin embargo, no es permitido bajo ninguna circunstancia. Los países destacados en color naranja: Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina tienen leyes duras contra el aborto, pero en su mayoría aceptan el procedimiento en casos de embarazos de alto riesgo, malformaciones cerebrales del feto o violación. Solo Cuba, Guyana y Uruguay
Los países destacados en verde permiten el aborto, pero solo si se lleva a cabo en las primeras 12 semanas de gestación. ¿Cambiará América Latina su manera de pensar? Lo hablamos con mi siguiente invitado. Y quiero darle la bienvenida a Elio Masferrer, antropólogo y profesor experto en temas de religión, en vivo desde nuestros estudios en la Ciudad de México. Bienvenido, profesor, gracias por estar con nosotros en Conclusiones. Muchas gracias. Para empezar, quiero preguntarle que nos ayude a interpretar esta decisión del Papa. Estamos hablando de una iglesia más abierta, misericordiosa e inclusiva, o si me permite ser un poco escéptico, estamos hablando de la necesidad de ser más inclusivos porque la Iglesia Católica sigue perdiendo fieles en todo el mundo. En sentido estricto, desde hace 70, 80 años, el confesor podía perdonar a una mujer que abortaba. Y eso lo hacían. Luego está que, de acuerdo al tipo de excomunión que tenía la mujer, tenía que ir con el obispo. Eso era formal, pero en muchos casos el sacerdote daba la absolución y la mujer lo tomaba como tal. Entonces había un doble o triple lenguaje por parte de la Iglesia Católica. Si usted es católico y no va habitualmente a misa, no se confiesa, etcétera, no tenía la posibilidad de ser absuelto. Si es alguien que en forma sistemática va a misa, se confiesa, etcétera, tenía más posibilidad de ser absuelto. Aunque el discurso externo de la institución, pues pienso en la encíclica Humanae Vitae de 1968 de Pablo VI, condenaba radicalmente, incluso prohibía el aborto terapéutico. Pero entonces era una doble o triple situación, porque si la feligresa iba y se confesaba, le daban la absolución. Entonces era un discurso muy tremendo a un nivel y muy cínico a otro nivel, porque en definitiva estaban perdonando. Y así han ido llegando. En 1971 yo hice un trabajo de campo y las mujeres decían que aceptaban el aborto y los anticonceptivos si lo autorizaba el confesor. Entonces el confesor se transformaba en este personaje muy extraño. Luego lo que hizo Pablo VI fue prohibir, Juan Pablo II, fue prohibir que el confesor diera la absolución apelando al argumento del mal menor, que era lo que argumentaban los confesores. Sí. Y luego ahora viene Francisco y dice, se brinca a los obispos y dice que todos los sacerdotes están autorizados a dar la absolución si está sinceramente arrepentido. Estuve leyendo la carta con mucha atención. Sí, perdón. Sí. O sea, en definitiva, lo que hizo fue blanquear una cosa que se estaba haciendo en el oscurito. Le decía, estuve leyendo la carta con mucha atención y el Papa Francisco la empieza de una forma muy particular. Se refiere al pasaje en la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el que le preguntan a Jesús en el templo si, como decía la ley de Moisés, a una mujer adúltera se le debe apedrear. Y lo que responde Jesús, como usted bien sabe, saben muchos católicos, muchos cristianos en todo el mundo, es uno de los versículos más famosos de la Biblia, cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿De eso se trata esta decisión del Papa, profesor Masferrer? En parte eso, pero también en el mismo documento no lo menciona explícitamente, pero cita la parábola del hijo pródigo. O sea que el padre perdona al hijo. Hay dos hermanos, uno cumple lo que le dice el papá y el otro se va de fiesta y vuelve todo espantado, ¿no? Y entonces él perdona al hijo arrepentido y castiga al hijo que cumplía en forma ritualista los parámetros, pero no estaba convencido de lo que cumplía. Es la parábola del hijo pródigo. Entonces, lo que está aplicando es un concepto de perdón y trata de ser auténtico en ese concepto de perdón. Ahí el problema que hay es los grupos integristas dentro del catolicismo y los grupos fundamentalistas dentro del protestantismo que no aceptan el concepto de perdón
de reconciliación y que quieren una especie de dedo flamígero que condene eternamente a las mujeres que abortan. Entonces, esto es un problema conceptual muy fuerte dentro del cristianismo, porque por un lado Jesús precisamente, como usted mencionó, perdona a la mujer adúltera, aunque la tengan que matar por lapidando, pero ahí le dice, todos son pecadores, o sea, no se hagan, todos de alguna manera abusaron en algún momento, no tuvieron las precauciones, etcétera, ¿no? Y se combina con lo del hijo pródigo. Me llama también la atención otra de las citas que utiliza en esta carta apostólica el Papa Francisco, que habla precisamente sobre la misericordia. Se la quiero leer, profesor Masferrer, para que la discutamos juntos. Dice, la misericordia no puede ser un simple paréntesis en la vida de la Iglesia, constituye su mera existencia, a través de la cual las profundas verdades del Evangelio se hacen manifiestas y tangibles. Y lo que le quiero preguntar, profesor, es ¿cómo se compara este acto de extender la misericordia con las posiciones que tenían sus antecesores, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II? ¿Está extendiendo hasta lugares fuera de lo común el concepto de misericordia el Papa Francisco? Yo creo que no, depende ya de cada papa, porque en definitiva la discusión sobre la misericordia es algo que viene desde el siglo II, del siglo III dentro del cristianismo. Pienso Orígenes, que plantea que hasta el diablo puede salvarse si se arrepiente. El diablo, ustedes recordarán que era un ángel caído, y entonces si él se arrepiente también puede ser perdonado. Esta es la clave del cristianismo, que toma la tradición del judaísmo de la reconciliación. O sea, las personas tienen que reconciliarse 10 días antes del Yom Kippur, y luego en el Yom Kippur se reconcilian con el Dios creador y se arrepienten sinceramente de sus errores, sus pecados, sus conflictos. Entonces, en realidad, lo que está tomando Francisco es una tradición que está en la Biblia y todo esto. Ahora, no hay que confundir lo que es la tradición de la Iglesia católica de condenar el aborto con lo que son los textos bíblicos de la misericordia, el perdón, el arrepentimiento y la posibilidad de los seres humanos de redimirse en el pecado, arrepentirse y salvarse. Esa es la razón por la cual la Iglesia Católica está en contra de la pena de muerte, porque de alguna manera en esta idea de la redención de los seres humanos está que hasta el peor criminal podría arrepentirse sinceramente, si se arrepiente, y salvarse. Entonces, en esa perspectiva, no puede haber una condena eterna contra las mujeres, sino que hay que darle una posibilidad a todos de arrepentirse y de tener la conciencia de la salvación. Sí. Esto es distinto en el protestantismo. Eso es otro asunto. Porque el protestantismo, por ejemplo, los presbiterianos plantean la caída de la gracia, que es otra cuestión. Bien, nos queda muy poco tiempo en este segmento, pero quiero pedirle que se quede con nosotros, profesor Masferrer, porque al regresar quiero preguntarle si usted considera que esta decisión del Papa Francisco de extender la decisión de que los sacerdotes puedan otorgar el perdón por el aborto podría tener cambios muy influyentes en los gobiernos, no solamente de América Latina y en el mundo. Hablábamos al principio de cómo en países como en El Salvador el aborto en cualquiera de sus modalidades está completamente prohibido. Entonces, eso es lo que le quiero preguntar al volver de esta pausa. Vamos a esa pausa, pero antes quiero recordarles que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, es facebook.com/conclusionescnn, y también en mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN, @RafaelRomoCNN, utilizando la etiqueta de esta noche, numeral concluaborto, y estoy leyendo algunas de las opiniones, los comentarios que me están haciendo sobre este tema, la decisión del Papa Francisco de extender el permiso para que los sacerdotes puedan darle el perdón a mujeres que por voluntad propia han decidido tener un
aborto. Me dice Manuel Bento, creo que hay que darle la oportunidad a la mujer arrepentida de verdad para que sane su herida con el perdón de Dios. Eso en mi cuenta de Twitter, @RafaelRomoCNN, una vez más, numeral #concluaborto. Tras la pausa regresamos con el primer tema de la noche. Francisco, el año de la misericordia, dan facultad a sacerdotes para perdonar el aborto. Y más adelante, acuerdo de paz en Colombia, versión 2.0. Miembros de las FARC llegan a Bogotá para firmar el texto legal. Volvemos. Conclusiones es patrocinado por Click, tu cómplice en el hogar. Iniciamos cada día con el objetivo de ser los mejores. Nuestro reto es llevar a todos los venezolanos productos de la más alta calidad. Un equipo humano satisfecho, orgulloso del trabajo que construye el futuro que todos queremos. Y es que en esta familia no somos uno solo. Somos Click. ¿Desea comprar, vender o alquilar un inmueble? Century 21 le ofrece respaldo, seriedad y asesoría a lo largo de toda la operación. Con oficinas en toda Venezuela y la mayor cartera de clientes que garantizan una operación segura. Century 21, más audaces, más capaces, más rápidos. Tracker GPS te da la tranquilidad que mereces. Siéntete como si estuvieras en tu vehículo o sigue paso a paso tu flota en todo momento con nuestra aplicación móvil o web. Descubre cómo tener el control siempre contigo. Tracker GPS resguarda tu mundo. Hola, soy Gloria Carrasco, reportando desde La Paz para mis compatriotas de América Latina. En el próximo Café CNN. El presidente de Colombia firma un nuevo acuerdo de paz con las FARC. ¿Qué es lo que cambia? Lo analizamos. Hoy en Café CNN. En el próximo Camilo. Drama por partida doble. Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de los Andes, y además los actores Fabián Ríos y Catherine Siachoque. Camilo, esta noche en CNN. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, hoy en CNN. Hola, soy Patricia Ramos. Somos CNN. ¿Desea comprar, vender o alquilar un inmueble? Century 21 le ofrece respaldo, seriedad y asesoría a lo largo de toda la operación. Con oficinas en toda Venezuela y la mayor cartera de clientes que garantizan una operación segura. Century 21, más audaces, más capaces, más rápidos. Un tema que ha despertado mucho interés esta noche, el de la decisión del Papa Francisco de extender el permiso para que los curas puedan perdonar a mujeres que han tenido un aborto voluntario. Y he recibido muchas opiniones sobre más o menos el mismo tema. Por ejemplo, Katy, en mi cuenta de Twitter, @RafaelRomoCNN, me dice: Rafael, la Biblia dice claramente que solo Dios da el perdón, solamente Dios. Me dice Lucy, excelente, Dios siempre nos perdona. Y Daniel Mancilla, el verdadero perdón está adentro de cada corazón. Quiero leerles una cita de la carta
que publicó el Papa Francisco, una cita que tiene que ver con la razón por la cual él ha decidido extender este permiso para que los curas perdonen a mujeres que han tenido abortos, y dice lo siguiente: puedo y debo afirmar que no hay pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y borrar, y aquí viene lo más importante, cuando encuentra corazón arrepentido en busca de la reconciliación con el Padre. Estamos de regreso también con Elio Masferrer, antropólogo y profesor experto en temas de religión, en vivo desde nuestros estudios en la Ciudad de México. Profesor, lo que le quiero preguntar es, ¿considera usted que esta decisión del Papa va a hacer que cambien algunas de las posturas de los gobiernos de América Latina y quizá en otras partes del mundo? Tienen que hacerlo porque estamos en un sistema de Estado laico y entonces no se puede transformar un dogma religioso en derecho penal. El Estado debe proteger a todos los ciudadanos y las iglesias deben convencer a sus feligreses de que hagan tal cosa o que no la hagan. Entonces el problema es que quizás sea lo último que queda de la época de la colonia, cuando la Iglesia Católica era religión de Estado. Me han llamado... Entonces... Perdone, profesor, me llama mucho la atención que tengo muchas opiniones de cristianos evangélicos que dicen que no, el único que puede perdonar es Dios y no los curas. ¿Qué les puede decir usted sobre esta opinión? Lo que pasa es que en los cristianos evangélicos la relación es directa con Dios, igual que en el judaísmo. En cambio, en los católicos, el sacerdote, los obispos, de alguna manera están ungidos, tienen un tipo de calidad sagrada que les permite justamente hablar a nombre de Dios. El Papa a otro nivel es el vicario de Cristo, y el sacerdote en el momento de la confesión es como si fuera Cristo, es como si fuera Dios. Son dos teologías totalmente distintas. Si partimos desde el punto de vista de que la palabra de Dios es infalible, según la tradición cristiana, sea católica o evangélica o presbiteriana o cualquier otra denominación, y la Iglesia pretende ser el emisario de Dios en la tierra, entonces esta doctrina, el hecho de que cambie en una forma tan drástica, ¿qué representa? Porque, vaya, no recuerdo yo un cambio tan drástico en la filosofía de la Iglesia como este. Me imagino que en las iglesias va a ser un tema candente y habrá mucha gente que no esté de acuerdo con esto, como escuchábamos al principio del programa, ¿no, profesor? Por supuesto, pero la mayoría de los católicos está de acuerdo. La mayoría de los católicos se opone al aborto, pero simultáneamente, si está en una situación dramática, puede ser que recurra al aborto. Y eso sucede también en los cristianos evangélicos. O sea, en definitiva, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, se le dio a la humanidad el derecho del libre albedrío, el derecho a equivocarse y arrepentirse de su equivocación también. ¿Qué va a pasar con el derecho canónico, profesor? ¿Es necesario que haya un cambio dada la decisión del Papa, o realmente esto no cambia para nada el derecho canónico tal y como está escrito por la Iglesia Católica Romana? Bueno, hay un canon que dice que toda mujer que aborta queda excomulgada late sentiae. O sea, en definitiva tendrán que hacer algún tipo de modificación, pero eso no quiere decir que la Iglesia Católica apruebe el aborto, no es una cosa tan radical. Lo que autoriza es al confesor, a una persona arrepentida, a darle la comunión y evitar que vaya al penitenciario del obispo, y bueno, un trámite muy engorroso. ¿Cómo espera usted que cambie la forma como esto se administra? Porque, por ejemplo, estaba leyendo, preparándome para este programa, que en Estados Unidos la práctica de permitirle a los curas que den que den el perdón en casos de aborto, los obispos ya le han dado la facultad a los curas, mientras que en otros países tiene que ir la persona al nivel de obispo. ¿Considera que esta decisión del Papa va a ser una práctica general en las iglesias de todo el mundo con el paso del tiempo, de que todos los curas puedan hacerlo? Y ya lo hacen los curas. Lo que pasa es que lo hacen en forma discreta. Ahora el Papa lo grita a las 4 voces. O sea, este es el asunto. En realidad ya lo hacían, ya había ese perdón.
pero había obispos conservadores que le prohibían a los sacerdotes dar el perdón. Ahora pasa por encima de la autoridad de esos obispos conservadores y le dice a los curas, denle el perdón. O sea, y los curas van a estar más tranquilos dando el perdón, porque en definitiva quien está en contacto directo con los feligreses son los sacerdotes y no los obispos que están en la casa curial. Este es el asunto. Permite que muchos católicos que están sinceramente arrepentidos se acerquen con más confianza al sacerdote, que es una persona que conocen. Le agradezco una vez más, profesor Masferrer, que haya estado con nosotros esta noche.